Saludos a todos. Qué bueno poder estar con ustedes durante el mes de mayo. Les habla su maestra Olga Viana, Olguita, como me conozcan. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes durante este mes para continuar leyendo y aprendiendo más de la palabra de Dios. Estamos en la unidad número 3, la cual comenzó su maestra Joana la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con la lección 10A. Esta unidad se trata sobre norma de excelencia. Y ya discutió lo que eran las normas, lo que era ser excelencia y los estándares. Y en esta unidad vamos a hablar sobre un carácter auténtico. Y vamos a determinar qué es eso de ser auténtico y de lo que es tener integridad. ¿Qué significa tener integridad? La mayoría de la gente piensa que tener integridad tiene que ver con honradez, sinceridad, rectitud, fiabilidad, de poder confiar en una persona. Y otra pregunta que se hace la gente es ¿qué actitudes o comportamientos podrían indicar falta de integridad? Pues la opinión de la mayoría es que esto podría incluir falsedad, ser hipócrita, falta de honradez. Pero fíjate, tener integridad significa más que ser honrado o digno de confianza. Integridad constituye el fundamento de otros rasgos de carácter. No obstante, alcanzamos el estándar solo si dependemos de Dios. Alcanzar integridad solamente lo podemos lograr agarrados de la mano de Dios. En la lección de hoy vamos a considerar la definición de integridad y cómo se aplica eso a nuestra vida cristiana, las consecuencias de no tener integridad y cómo la integridad trae estabilidad y resultados positivos, basándose en los estándares de Dios. Definamos la palabra integridad. En un sentido, la palabra integridad significa completo y sin división. Me explico. Es una forma derivada de la palabra integral que significa unificar, reunir, incluir. Tener integridad hace que uno se mantenga completo bajo presión. Y es bien importante que recordemos esto. Hay 5 puntos básicos que nos van a ayudar a poder tener un carácter auténtico y tener integridad en nuestra vida. El primero que vamos a discutir es que nos tenemos que mantener enteros, ser completo. Vamos ahora a leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vamos a buscar el libro de Job, el capítulo 1, y vamos a comenzar con el versículo 1, luego saltamos al versículo 6 y continuamos todo ese capítulo a llegar al capítulo 2, continuamos en el capítulo 2 hasta el versículo 10. Y vamos a ir de un hombre que mantuvo una vida recta, que Dios lo elogió más que a cualquier otra persona. Leámoslo como la historia en el Antiguo Testamento nos relata. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llena toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor.
Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. Los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Segunda prueba de Job. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo, Job no pecó ni de palabra. Podemos ver que Job mantuvo una vida recta, que Dios lo elogió más que a cualquier otra persona. Cuando Satanás puso entredicho la lealtad de Job, aduciendo que era interesada, Dios le permitió que probara a este hombre. Job sufrió problemas y experimentó tragedias que afectaron sus posesiones, su sustento, su familia y su riqueza. Aún la esposa de Job le dijo que maldijera a Dios, renunciando a su integridad. Aunque su mundo se estaba derrumbando, Job rehusó arriesgar su compromiso con Dios. Vimos cómo Job mantuvo su integridad. Piensa en esto ahora. ¿En qué manera los jóvenes adolescentes cristianos son presionados a comprometer su integridad? ¿De dónde viene esa presión? Pues vamos a empezar. ¿Quiénes son? Pues son personas como tú, iguales que tú, jóvenes, jovencitas, jovencitos, los medios de comunicación, Facebook, Twitter, TikTok, en Instagram, chats, en WhatsApp, Messenger, y podemos seguir listando. Y también del propio deseo de los adolescentes, de ustedes, las cosas que los tientan a hacer acciones equivocadas.
pero tienes que pensar bien dónde estás parado, si vas a seguir el camino recto de integridad o si te vas a llevar por las presiones de grupos. En el Salmo 25, versículo 21, podemos leer las siguientes palabras. Sea mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. En el Salmo 26, versículo 1 dice, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Piensa, según estos versículos que acabamos de leer, ¿qué nos capacita para mantener nuestra integridad y ser libres de culpas? Pues como leímos en el Salmo 25, 21, poner nuestra esperanza y confianza en Dios. Él provee la fuerza, eso es lo que nos decía, ¿verdad? Y en el otro nos decía pedir perdón por las cosas pequeñas y grandes que hemos cometido erróneamente. Tenemos que estar confiando en el Señor en todo momento. Ahora hemos llegado al punto número 2, que es manteniéndonos firmes y constantes. La integridad significa y connota estabilidad, pues una estructura tiene integridad, estabilidad, se puede soportar presión. Eso es un ejemplo de lo que es poder ser firme. Tu integridad se puede comprometer cuando es dañada o debilitada, haciéndola que es susceptible, que es fácil de derrumbar, de colapsar. Piensen en el cuento de los tres cerditos. No sé si se acuerdan de ese cuento, los tres cerditos y el lobo. Y los tres cerditos construyeron tres casas. Uno la hizo de paja, el otro la hizo de madera y el último la hizo de ladrillo. Las primeras dos estructuras no fueron lo suficientemente fuertes para soportar cuando el lobo se acercó a ellas y las sopló con los vientos que él provocó, hizo que se cayeran porque no eran firmes. Pero el último, que tiene una casa de ladrillo, que la hizo fuerte y lo puso en unos cimientos que eran estables, a esa el lobo no la pudo derrumbar. Yo quiero que ustedes usen eso como una analogía, una comparación de el lobo es Satanás y esas casitas son las vidas de ustedes. Y tienen que pensar qué casita van a hacer. Una que no está en nada, que es la de paja, para nada una vida cristiana. La de maderita es una que sí, soy cristiano, pero aquí vengo, voy, cristiano al frente de fulano, de mami, papi, pero por detrás hago lo que quiero y me olvido de lo que he aprendido, de lo que es ser una persona de imagen como Cristo, o vas a ser como la casa de ladrillo, que eres fuerte, firme y recto en todo tiempo y puedes, recibes los vientos, pero puedes estar firme porque estás agarrado de la mano de Dios. Y para ver lo que es algo firme y cómo la fe se establece en algo firme, vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, versículos 47-49, nuevamente utilizando Nueva Versión Internacional. Empezamos. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. El pasaje que acabamos de leer es bien explícito. Dice que el que escucha y pone en práctica lo que las enseñanzas de Jesucristo está firme. Y el que las escucha y no las pone en práctica no está firme. O sea, por lo tanto, tú puedes venir a la escuela dominical, puedes asistir a la sociedad de intermedios,
puedes ir a retiros, pero todo lo que se te está enseñando, todo lo que estás escuchando, si no lo pones en práctica, de nada te sirve. Vamos a pensar en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fuente de los cimientos sólidos y cuál diferencia marca? Pues muy bien, quien practica las enseñanzas de Cristo es capaz de soportar las tormentas de la vida, los problemas, las situaciones difíciles. Bien importante, no somos derribados fácilmente porque nuestra fe y nuestra esperanza está en Jesús. Ahora vamos a discutir el punto número 3, manteniendo el enfoque. Y para mantener el enfoque tenemos que estar ¿qué? Comprometidos. Es bien importante que recordemos que esto es otro aspecto de la integridad tuya, de cómo para tú ser completo, que tiene que ver que te apegas firmemente a todo el conjunto de estándares que Jesús nos está enseñando para que podamos estar firmes y por ese modo poder crecer las metas, tener unas emociones que son más sólidas y poder llevar una vida de devoción y de adoración a Dios. Piensa ahora en esto. ¿Qué significa tener estándares? ¿Cómo debería determinarse? Pues tener estándares significa tener una medida para las cosas, por ejemplo, para la conducta, tener unos parámetros, unas guías que seguir. ¿Cómo determinar estándares? Es una pregunta muy antigua. Para los cristianos, esto se va a determinar en base a la Biblia, que es la suficiente regla de la fe y de la conducta que debemos llevar nosotros como cristianos. Establecer un estándar de conducta requiere que lo hagamos antes de que esa norma se necesite. Esto te prepara para que la mente esté lista para optar y actuar con unas conductas que sean conformes a los estándares que Dios te ha dado cuando la tentación llegue. Una persona sabia no espera que llegue la presión de la tentación para decidir cuáles son sus estándares. Esos tienen que estar ya definidos, en qué tú estás parado y cuáles son esas reglas de vida que tú vas a llevar, qué normas tú vas a llevar como cristiano. Y leemos en Proverbios 11:3. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Voy a explicarle. La palabra hebrea traducida por hipocresía en este versículo implica tener dos caras, a menudo para engañar o evitar la aprehensión, que te atrapen. Tal manera de tomar decisiones puede destruir a una persona porque la lleva a comprometerse moralmente. Como puedes ver en la imagen que está presentando, la persona está haciendo una cara a la otra. Están haciendo un negocio o están posiblemente hablando de un trato de algo, pero mira lo que la persona tiene por detrás. Esa es la real persona, no la que está enseñando de frente. Y eso es lo que se considera un hipócrita. Y en el punto que acabamos de terminar de un enfoque comprometido y no ser hipócrita, vamos a hablar de otro punto que va mano a mano con ese, que es que nos tenemos que mantener verdaderos, ser coherente. Tener integridad también significa ser genuino. Una persona con integridad no dice creer en algo y luego se comporta de forma opuesta. Si tú dices que eres cristiano, te debes comportar como un cristiano, ¿cierto? Y no comportarte de una forma opuesta. Piensa en estas preguntas. ¿Qué es un hipócrita? ¿Por qué algunas personas pudieran comportarse hipócritamente? ¿Por qué lo hacen? Pues mira, vamos a empezar con la primera. Hipócrita es una persona que pretende ser algo que no es. ¿Y por qué lo hace? Para recibir la aprobación de un auditorio dado. Un auditorio dado quiere decir de un grupo de gente, está en el salón de clase, de los estudiantes que están ahí o están con muchos amigos y hay algo que tú crees que no, tú quieres recibir la aprobación del grupo y sigues la corriente de algo que tú verdaderamente no crees en eso. Entonces no está siendo ¿qué? Una persona genuina o verdadera. Vamos a buscar en nuestras Biblias nuevamente
Y ahora vamos de nuevo al Nuevo Testamento, uno de los evangelios. Vamos a Mateo capítulo 23, versículos 27. Luego de eso vamos a seguir con el 28 y el tercero que vamos a leer es 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Empezamos con Mateo 23, 27 y dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia? Ahora busquen nuevamente en sus Biblias, van a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer uno de los evangelios, el Evangelio de Mateo, capítulo 23, y van a buscar el versículo 27 y también el 28. Luego de eso van a ir a 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, y dice así: Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Vamos a buscar en nuestras Biblias nuevamente y ahora vamos de nuevo al Nuevo Testamento, uno de los evangelios. Vamos a Mateo capítulo 23, versículos 27. Luego de eso vamos a seguir con el 28 y el tercero que vamos a leer es 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Empezamos con Mateo 23, 27 y dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia? 28. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Pero veamos lo que el Señor de verdad quiere que hagamos. En 1 Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2 dice: Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. El Señor nos insta a que deseemos de la palabra de Él como un bebé recién nacido está ansioso de tomar leche, porque ¿qué hacen los bebés? Dormir, comer, dormir, comer. Pues debemos hacer así, que lo que queramos es ansiar tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Tú y yo como cristianos nos tenemos que cuidar muy bien de no parecer hipócritas y nos tenemos que guardar de eso. Tener un verdadero carácter que sea evidente de cómo tratamos a Dios y a nuestros semejantes. Vamos a preguntarnos dos cosas. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de los hipócritas y de la hipocresía? Y vamos a también a pensar quién eres cuando nadie te ve. Y la otra pregunta es, ¿eres la misma persona en público que en privado? Ya hablamos un poquito sobre lo que los versículos nos dicen, ¿verdad? De que hay gente que son como los fariseos, que se ven blanquitos, bien limpiecitos, bien bonitos, se ven y hablan las palabras correctas y dicen y hacen aparentemente todo lo correcto, pero en realidad son hipócritas. Cuando dan la espalda hacen otra cosa. Cuando nadie los está viendo, hacen las cosas, no practican lo que han oído de la palabra del Señor. Y por eso es que es bien importante que pienses en estos momentos quién eres cuando nadie te ve. Cuando mamá y papá no están de frente tuyo o con quien vivas, si tú vas a hacer lo mismo, si pueden confiar en ti, si tu familia tiene que salir a trabajar y ahora mismo estás quedándote en la casa porque estamos estudiando a través del internet y tú te sientas a hacer tu trabajo a la escuela como debe ser, utilizas el tiempo propiamente o estás jugando en la computadora juegos o estás chateando o estás buscando cosas en Instagram, viendo TikTok o cosas así. ¿Qué es lo que estás haciendo de verdad?
Piensa, ¿eres la misma persona en público que eres en privado? Dale pensamiento a eso y sé honesto contigo. Si no lo estás haciendo bien, solamente tienes que pedirle perdón al Señor y hacer las cosas bien. Y si lo estás haciendo bien, te felicito. Continúa con ese carácter. Y hemos llegado al último punto, que es manteniendo la honradez. Y la honradez va mano a mano con la sinceridad, ser sinceros. Tenemos ahora otra porción bíblica que vamos a leer y este va a hablar sobre lo que es ser honrado. Y es la historia de Ananías y Zafira, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11, de la Nueva Versión Internacional, la que le voy a leer. Le voy a leer un poquitito más rápido. Y dice así: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Mira, Ananías y Zafira fingieron contribuir todo lo que habían recibido en pago por la venta de su propiedad. Esta falta de integridad culminó en mentir a Dios mismo. ¿Qué podemos aprender de eso? Cuando nosotros mentimos, acuérdense que la lectura que vamos a decir es que no estás mintiéndole a hombres, le estás mintiendo a Dios. Sí, en ese momento le estás mintiendo a mamá, o a tu hermano, o a tu amiga, pero en realidad a quien tú estás ofendiendo con esa mentira es a Dios. Mantén eso claro en tu mente. La próxima vez que vayas a decir algo, recuerda que ser honrado y sincero es de suma importancia. Mira lo que nos dice el Salmo 51, verso 6. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto. Me harás conocer sabiduría. ¿Quién tú crees que desea más verdad en lo íntimo y en lo secreto? ¿Lo desea quién? El Señor. Y Él te va a hacer conocer qué sabiduría, el poder entender y distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Quiero que pienses un poquito más en el versículo que acabamos de leer. ¿Qué crees que significa más la verdad en lo íntimo? Pues mira, sé motivado por la verdad de adentro hacia afuera, el mensaje que Dios te da. Esa es la verdad. Dios quiere verdad a fondo en una persona, lo cual es un asunto de qué, de integridad. Si tú eres una persona íntegra, completa, eres honrado, honesto y dices la verdad y vives por la verdad, entonces estamos bien. Te estás encaminando con integridad. El engaño compromete la integridad. Esos compromisos falsos dañan la integridad estructural de una vida. Quiere decir que cuando tú empiezas a mentir, no eres honrado, eres hipócrita, eso empieza a dañar quién eres tú como persona. Y tarde o temprano eso va a hacer que tu ética, tus reglas de moralidad vayan cambiando, se vayan desintegrando y tu vida sea una
que no sea la misma que pudo haber sido. Se va a derrumbar como la casita que hizo el cerdito de paja o la que hizo de palitos. En su guía de estudiante hay una historia sobre Elena Gunderson. Esta es una joven que mantuvo su postura y mantuvo su integridad. Escuchen esta historia. Elena Gunderson estaba cansada de los pantalones vaqueros de tiro bajo y blusas que mostraban el vientre cada vez que iba a las tiendas a comprar ropa. Ella era joven y quería verse a la moda, pero aún ser modesta. Después de otra experiencia frustrante, Elena se sentó y escribió una carta a una reconocida compañía de ropa. Sus empleados sugieren que solo había un estilo de temporada. Elena escribió: si esto es cierto, entonces se supone que las chicas anden semidesnudas. Pienso que ustedes deben cambiar eso. Elena recibió contestación a su carta del vicepresidente ejecutivo de Nordstrom. Él prometió que la compañía haría un esfuerzo para ofrecer más opciones de moda para los jóvenes. También recibió una carta del gerente de la tienda local de Nordstrom, donde compraba. El gerente estuvo de acuerdo con Elena y continuó diciendo que el estilo ofrecido por la tienda no era muy modesto y que debería haber variedad. La historia de Elena pronto llegó a los medios de difusión y su voz comenzó a causar impacto. Al difundirse la noticia, ella comenzó a recibir cartas de otras compañías de ropa para muchachas. Todas parecían estar de acuerdo en que era tiempo de cambiar. Elena dijo que ella realmente tenía dos razones de oponerse a la ropa corta y apretada que se ofrecía como el único estilo. Era incómoda y ella sentía que estaba sacrificando su dignidad solo para estar a la moda. Una firma de mercadeo para adolescentes dijo que su pesquisa mostraba que muchos chicos estaban cansados de la ropa pegada y reveladora de moda. Después de que la historia de Elena alcanzó las noticias nacionales, la demanda de estilos modestos comenzó a subir rápidamente. Una compañía de ropa especializada en diseños modestos recibió tantas órdenes en su sitio web que su servidor se cayó. Elena enfrentó mucha presión en cuanto a decidir algo tan simple como escoger su ropa. Presión de los amigos, de compañías de ropa y aún de celebridades que tienen este estilo. Pero ella quería que su ropa honrara a Dios, así que rehusó bajar sus estándares. Como resultado, el mundo se levantó y prestó atención. Grandes y poderosas compañías de ropa alteraron sus líneas de productos. El ejemplo de ella inspiró a otros jóvenes a tomar mejores decisiones. Y ahora vamos a leer en Proverbios, capítulo 10, versículo 9. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien ande en malos pasos será descubierto. Piensa de nuevo en la joven Elena. Ella se conducía como en integridad. Y cuando ella escribió la carta, la escribió con seguridad. ¿Y qué pasó? El Señor no la dejó en vergüenza. La gente respondieron de forma positiva y hubo una casa de moda que se acercó a ella. Y eso desarrolló que hubiera muchas más casas de moda que están hoy en día haciendo ropa así. Pero aquellos que andan en malos pasos serán descubiertos. Tú lo ves en las noticias diariamente. Personas que hacen inversiones deshonestas, abusan del dinero de otros, hacen fraudes, hacen robos. Al fin y al cabo quedan ¿qué? Al descubierto. Terminan en las cárceles, terminan en muchas cosas que no son lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios no quiere la destrucción para nosotros. Dios quiere para nosotros ¿qué? La vida eterna, que es lo que nos ofrece a través de su Hijo, Jesucristo. Y estábamos hablando de lo que era ser honrado y sincero. Y concluimos este punto diciendo que cultivar igualdad e integridad les permite a ustedes soportar la presión, mantener estándares y ser fiel con ellos mismos, con los demás y sobre todo con Dios. Aunque desarrollar un carácter sólido significa soportar adversidad, también los va a mantener más cerca de Dios y de su propósito para con ustedes. Mantenernos firmes y sinceros nos va a ayudar a mantenernos más cerca de Dios. Vamos a recordar cuál es el mensaje básico de la lección que hemos escuchado en el día de hoy. Primeramente, que Dios espera que su pueblo viva con integridad. Por lo tanto, es una expectativa que tiene Dios de nosotros. ¿Por qué?
porque la falta de integridad produce inestabilidad espiritual y lleva a un comprometerse moralmente. En otras palabras, cuando tú no eres íntegro, estás poniendo fuera de balanza tu guía moral, tu forma de ser, tus estándares morales. Y es importante que te mantengas firmes en ello. ¿Y cómo lo puedes lograr, mantenerte firme? Pues sencillamente, tienes que desarrollar un carácter que sea completo, que sea constante, que sea comprometido, que sea sincero, que sea verdadero. No olvidemos y ser firme, es el otro punto. No olvidemos que todo eso juntos nos ayuda a mantenernos firmes. Y eso, ¿quién es el modelo por excelencia de todos esos estándares? Jesucristo. Si sigues el ejemplo de Jesús, estás bien. Es tan sencillo como eso. Espero poder verlos en el futuro, pero mientras nos seguiremos comunicando a través de esta forma. Espero que les haya gustado. Es la primera vez que hago algo como esto, así que disculpen cualquier error, cualquier cosa que no haya salido muy bien, pero lo he hecho con mucho amor y en lo mejor que he podido. Les amo mucho en Cristo y que tengan una buena semana y que puedan terminar sus trabajos de escuela todo el mundo bien y que sean positivos y productivos. Dios les bendiga.